Buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Iniciamos nuestra segunda sesión el día de hoy. Estoy haciendo una pequeña configuración, por favor, un par de minutitos. Bien, ahora sí. Eh, bueno, para las personas que están escribiendo en el chat y se les está tomando en cuenta la asistencia, ya no se preocupen de aquello. Bueno, un poquito para adelantarme, ya más adelante voy a señalar cuáles son los trabajos para poder aprobar este módulo. Sin embargo, quisiera hacer un poco, si vale el término, premiar a las personas que han podido conectarse temprano el día de hoy. Somos alrededor de 17, bueno, 16, ¿no? Creo que es un poquito más la cantidad de gente. Eh, Vamos a tener el día de hoy, ustedes creo que ya tienen un poco en cuenta la modalidad de mi persona en cuanto a los trabajos. Y el día de hoy efectivamente vamos a tener, igual que en el caso de el módulo Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, un cuestionario que tienen 5 preguntas. Entonces, en esta primera parte, a modo de recapitular lo que hemos visto el día jueves, voy a ir señalando cuál es el contenido del cuestionario para que lo tomen en cuenta. Por lo general es un cuestionario post clase, lo que significa que tendríamos, ¿no? Tendríamos un plazo de 1 hora, 2 horas después de finalizada la clase del día de hoy. Sin embargo, siendo un curso a distancia, siendo un curso donde se tiene eh, una cantidad de participantes de diferentes departamentos, ciudades, con diferentes actividades, siempre se me ha solicitado de que este cuestionario se pueda ampliar un poco más. Entonces, bajo esa lógica y no volver a, si se quiere, volver a la misma solicitud, es que el cuestionario va a estar abierto desde el día de hoy, eh, 19 de abril, desde las 16:00, desde las 4 de la tarde, hasta el día de mañana, 20 de abril, hasta las 23:59, ¿ya? Y les decía que a modo de recordar lo que hemos visto el día jueves y hacer la introducción de lo que vamos a ver el día de hoy, una especie de enlace, es que les voy a comentar cuál es el contenido de este examen, ¿ya? Esperen un segundito, creo que está con algún problemita. A ver. Tenemos un problemita en el tema de, a ver, espérenme un segundito, está, si no me equivoco, con alguna contraseña que me pide, no sé si es. Ya encontré. En realidad no tendría que haber contraseñas. Mm, ahora sí está sin contraseña. Me preocupaba un poco porque tenía una contraseña inserta
Y claro, ninguno de ustedes hubiera podido acceder, ahora ya está de manera accesible. Entonces vamos a ver un poco cómo se da justamente este cuestionario, un poco analizando lo que hemos ido viendo el día jueves, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces, una primera parte, una primera pregunta, tiene que ver con más que todo la historia de Bolivia que refleja la necesidad de precautelar eh, al Estado, precautelar los intereses del Estado. El día de ayer, como comentario, observaba un reportaje en Perú, han debido observar alguna nota referido a que, por ejemplo, un expresidente, Ollanta Humala, que si no me equivoco estuvo casi en la primera época de Evo Morales, estamos hablando de 2006 al 2012, algo así, fue condenado a 15 años de prisión por un caso de corrupción con una empresa brasilera, el caso llamado Odebrecht, han debido escuchar de aquello, ¿no? Y dentro de ese reportaje señalaba de que es el país con mayor cantidad de presidentes o expresidentes que están en prisión. Y hacían un conteo, ¿no? El primer presidente, Alberto Fujimori, que entró por el caso Barrios Altos versus Perú, un caso de masacre, un tema de guerrillas, ¿no? Ejecución extrajudicial, etcétera, ¿no? Falta, bueno, incumplimiento de los respetos de los derechos fundamentales. Después hablaba de Alejandro Toledo, que también fue sentenciado por un caso de corrupción. Ollanta Humala, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que también está no con restricción de su libertad, pero sí con medidas sustitutivas, entre ellas detención domiciliaria. Y otro, el caso de Castillo, Pedro Castillo, que intentó, mediante un decreto, efectuar un golpe de Estado a la Cámara, bueno, al Congreso de la República del Perú, ¿no? Lo intentó cerrar mediante un decreto supremo. Y por eso está ahora con detención preventiva. Entonces, a ese comentario viene justamente la necesidad de que exista en la Constitución ciertos mecanismos para poder defender al Estado, particularmente a las autoridades públicas, ¿no? Porque son las que manejan los recursos económicos, las que realizan contratos. Y claro, creo que un particular no podría llegar a tener esa incidencia respecto a un daño económico o un daño institucional, ¿no? Del Estado, pero sí una autoridad pública. Entonces me llamaba la atención que en el caso boliviano no exista algo similar, ¿no? Entonces pensaba justamente en esa conexión que existe de la defensa legal del Estado y cómo las instituciones públicas, especialmente aquellas llamadas a defender al Estado, como ya lo habíamos analizado anteriormente, es el caso del Ministerio Público, deben actuar en defensa justamente del Estado, en defensa legal del Estado. Entonces, el Ministerio Público allá uno podría asumir que tiene un rol muy importante en la defensa legal del Estado, porque reitero, la mayoría de los procesos, a excepción de Alberto Fujimori, son por casos de corrupción. También recordarán que en algún momento estaba perseguido judicialmente y a punto de ser detenido eh, Alan García, que también fue presidente de Perú. Y bueno, justamente por esa necesidad de precautelar al Estado, ¿no? Entonces, en la Constitución y en las normas debe existir justamente estos mecanismos y estas instituciones que puedan, a través de sus atribuciones, defender legalmente al Estado. Y en el caso boliviano siempre ha existido. Lo que falla, y no solamente en el caso boliviano, sino en los demás países, creo que son las personas que puedan cumplir con la normativa, ¿no? Y son pocas las personas que cumplen con la normativa y, como el caso peruano, acusan, detienen preventivamente, llevan a procesos y hasta condenan a expresidentes más allá de su investidura y más allá del poder que puedan haber tenido en su oportunidad. Entonces, en el caso boliviano, y esto tiene que ver con la primera pregunta, hemos tenido desde la primera constitución encomendada esta labor a la Cámara de Censores. Decíamos el anterior jueves que la Cámara de Censores es una especie de contralor que se cumplan las normas y a través del cumplimiento de estas normas se pueda proteger la integridad del Estado en el sentido ya que habíamos señalado anteriormente, ¿no? Estamos hablando de
la población, el territorio y el gobierno, ¿no? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con esta idea que estamos virtiendo. La Cámara de Censores podría ser considerada la primera instancia de protección del Estado. Constitucionalmente, sí. Ahora, en lo material, si en los hechos, en la realidad, eso es difícil, ¿no? Porque en realidad, al ser un sistema presidencialista, donde el presidente es la figura política más importante del Estado, en el caso boliviano, eso es, no cabe ninguna duda, es difícil, ¿no? Que los diputados, los senadores que vienen por detrás del presidente puedan ir en contra de la voluntad del presidente y puedan acusarlo, puedan juzgarlo, puedan denunciar los actos que éste pueda tener. Entonces, de manera material, podríamos decir que no existe algo concreto o algo real que pueda haberse traducido en el cumplimiento de la defensa legal del Estado como está establecida en la Constitución. La primera pregunta tiene que ver con ello, ¿no? Si la Cámara de Censores es la primera institución o instancia, en este caso del órgano legislativo, encargada de la defensa legal del Estado. Y sí, habíamos visto en estas atribuciones las leyes de imprenta, habíamos dicho la protección de la libertad, conceder premios, recompensas, decretar honores, y más que todo el cuidado de la constitución política del Estado, que se cumpla, que, a cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con ello. La segunda pregunta tiene que ver con este cuadrito que también lo hemos visto el anterior día jueves, referida a las instituciones que forman parte de la defensa legal del Estado. Eh, hay que precisar algo, ¿no? Porque alguien podría decir, pero la defensa legal del Estado también la asume el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia o todos los jueces y tribunales, ¿no? En realidad, la idea que se tiene de la división de poderes que habíamos visto también el día jueves respecto a lo que decía Montesquieu, le da la función al órgano judicial de juzgar en el cumplimiento o en la aplicación de las leyes que están dispuestas para el Estado boliviano. Entonces, su rol no es eh, ayudar o coadyuvar a que el Estado pueda fortalecerse, pueda tener una defensa efectiva frente a otros tribunales, porque llegaría a constituirse en juez y parte a la vez, ¿no? Porque si le encomendamos al Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, la defensa legal del Estado, ya estaríamos dando una esencia de parcialidad y le estaríamos diciendo más allá de juzgar bajo el principio justamente de igualdad, de imparcialidad, es que le estaríamos dando el rol de parcializarse en favor del Estado. Y el Estado va a asumir ciertos roles a través de contratos, por ejemplo, como lo habíamos visto anteriormente en el caso de las nacionalizaciones, que obviamente el Tribunal Supremo de Justicia no se va a convertir en una, a la vez en juez y parte, ¿no? Entonces tendría que juzgar únicamente la aplicación de las normas y no convertirse en un elemento o una instancia para defender legalmente al Estado. Eso como aclaración. Y entonces habíamos dicho que como el Estado forma parte o está formado por la población, por el territorio y por el gobierno, eh, en la defensa de la población o en la defensa de la sociedad, a cual está encargada de esa tarea la Defensoría del Pueblo y además del Ministerio Público, estas dos instituciones forman parte de la defensa legal del Estado. Reitero nuevamente, porque el Estado comprende la población, el territorio y el gobierno. Y si la Defensoría del Pueblo protege a la población, la sociedad civil, pongámosle así, entonces se convierte en una instancia de defensa legal del Estado, o al menos del componente llamado población que forma parte del Estado. Y el Ministerio Público lo propio. Pero el Ministerio Público tiene un poquito más de incidencia porque no solamente va a defender a la sociedad, sino también va a defender al propio Estado. Ahora, si nos vamos a ver o nos remitimos a lo que dice el Código Penal, vamos a encontrar tipos penales que van a tutelar un bien jurídico llamado Estado, o un bien jurídico llamado gobierno, o un bien jurídico llamado función pública, ¿no?
Entonces, todo eso forma parte del Estado en su componente gobierno. Pero también van a existir los tipos penales comúnmente denunciados que van a tutelar, o más bien que van a proteger la vida, la propiedad privada. Entonces, esas son defensa de la sociedad. Entonces, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público forman parte de la defensa legal del Estado. Y claro, la Contraloría General del Estado también es una instancia coadyuvante en esta situación. Porque el Ministerio Público, pongámosle un caso de corrupción, uso indebido de bienes y servicios del Estado. Una autoridad que hace uso indebido de los bienes, de un vehículo, de una casa, de un lugar que corresponde a una alcaldía, a una gobernación, para ser acusado, o más bien para ser denunciado y posteriormente acusado dentro de un proceso penal, es que va a requerir un informe de la Contraloría General del Estado, porque de ahí nace justamente toda la información del sistema administrativo que conlleva las alcaldías, las gobernaciones, etcétera. Entonces es un coadyuvante. Cuando se observe un incumplimiento de contrato o una firma de contrato lesivo al Estado, con pérdidas importantes para el Estado, será la Contraloría que a través de un informe pueda detallar si realmente eso ha sucedido, si los contratos se fueron firmados al margen de la norma, si existe sobreprecio o no. Entonces, es una instancia que coadyuva justamente a la defensa legal del Estado. Y finalmente, que no es nuevo en el ámbito internacional, porque ya hemos visto el procurador en el Imperio Romano, el procurador en eh, en la época de los señoríos feudales, el emperador ya dentro de las monarquías, perdón, el procurador ya dentro de las monarquías. Entonces observamos que no es un elemento nuevo, ¿no? Pero sí es nuevo en la incorporación, en el caso boliviano, que a partir del año 2009 se va a dar como esencia o finalidad de que el Estado pueda defenderse de manera interna y también, y principalmente, creo yo, de manera externa, porque Bolivia no está sometido únicamente a los tribunales internos. Es decir, el gobierno boliviano, como persona pública, está sometida también a otros tribunales internacionales. Uno de ellos habíamos visto el CIADI, que es un tribunal de arbitraje, que tiene la finalidad de que una inversión privada de cualquier empresa que llegue a Bolivia no pueda tener resultados negativos. Y claro, es básicamente una situación que uno puede entender que es explicable o comprensible. Si yo soy un empresario boliviano y me voy a Perú a invertir en una mina de cobre, pongámosle, voy a poner mi dinero para poder explorar, para poder contratar a los trabajadores, para poder tener las concesiones mineras, las cuadrículas mineras, etcétera. Va a ser una inversión. En realidad, uno podría asumir que es un gasto, pero es una inversión, ¿no? Entonces, en toda esta consolidación, yo voy a invertir, pongámosle $1.000.000 y me dan la concesión y empiezo a explotar el mineral, pero el gobierno boliviano mediante un decreto, porque generalmente es así, lo hemos visto con Evo Morales el año 2006, mediante decreto dice, no, esa mina le corresponde al Perú y por lo tanto el empresario boliviano se tiene que ir del Perú, ¿no? Entonces la inversión que uno hace como empresario, ¿dónde queda? Eso es lo que reclamó en su momento la Standard Oil, la Gulf Oil, Aguas del Tunari, lo que reclamó en su momento Petrobras, ¿no? Lo que reclamó en su momento la empresa italiana que se adjudicó la administración de Entel, por ejemplo. Entonces, ¿dónde queda? Y para ello, obviamente, yo no voy a someterme a un tribunal peruano, porque el tribunal peruano no va a ir en contra de lo que implica la estructura de su Estado, ¿no? Un tribunal peruano le dará la razón al Perú, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en Bolivia cuando le dio la razón a Bolivia. En realidad le dio la razón a Bolivia, ¿no? Porque Standard Oil reclamaba en ese momento $50 millones, Bolivia quería pagar $17 millones y la Corte Suprema de Justicia, mediante un juicio contencioso administrativo, dice que Bolivia debe pagar $1.750.000.
Entonces, ¿dónde está la seguridad para Standard Oil? Ahora, alguien puede decir, puede ser que Standard Oil haya inflado su inversión y no haya sido tal, pero evidentemente puede suceder lo contrario. No puede ser que la realidad te diga que sí, la Standard Oil ha invertido $50 millones. Entonces, estas empresas ya no van a querer venir a Bolivia, a Perú, porque va a existir una inseguridad jurídica. Y ante ello, el Banco Mundial, el caso que habíamos visto anteriormente de petróleo, no solamente en Bolivia, también en Ecuador, también en México, llevó al Banco Mundial a entender de que eso debe terminarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que debe existir un tribunal independiente, imparcial, no del país donde se haya hecho la inversión, tampoco del país donde sea el inversor, sino que sea un país o una instancia dependiente, en este caso del Banco Mundial, que pueda determinar si la inversión del Standard Oil, por ejemplo, haya sido de 50 millones o de 17, etcétera, con la finalidad de que ninguna de las partes pueda salir en pérdida, ¿no? Entonces, llegando justamente al punto que habíamos señalado en este cuadrito, ¿dónde está? La Procuraduría sí se va a convertir en una instancia de defensa en esos casos, ¿no? Pero la Defensoría del Pueblo también es una parte importante institucional de la defensa legal del Estado. Entonces, la pregunta, en la segunda pregunta, radica justamente en esa línea. ¿La Defensoría del Pueblo puede considerarse una institución de defensa del gobierno? La pregunta tiene, si se dan cuenta, una trampa, ¿no? Porque también tiene que ver con un poco el entendimiento que se da respecto al Estado. La Defensoría del Pueblo puede considerarse como una institución en defensa de la sociedad. Y como la sociedad es parte del Estado, entonces podemos decir que es una defensa de la sociedad y del Estado, pero no del gobierno, ¿no? La Defensoría del Pueblo no defiende al gobierno. Entonces, en este caso, la respuesta sería falsa. Reitero, la Defensoría del Pueblo puede considerarse una institución de defensa legal del Estado, sí, pero únicamente en relación a la defensa de la sociedad, más no del gobierno, porque el Estado está compuesto, reiteramos nuevamente, por el elemento población, el elemento territorio y el elemento gobierno, pero la Defensoría del Pueblo únicamente defiende a la sociedad, pero no al gobierno, ¿ya? Eh, Ahora, en este mismo cuadrito decíamos que tenemos esta institución que ya es muy antigua, sí, estamos hablando desde los años 67, pero se va a consolidar recién en los años 90 aproximadamente, que es la Contraloría General de la República, se llamaba antes, ahora Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado tiene la función, como su nombre indica, de controlar dentro de varios sistemas que tiene la ley SAFCO, de que la administración pública se pueda dar en el marco de la normativa establecida para el efecto. Porque no es únicamente la administración pública de acuerdo al criterio del gobernante. No. Para contratar existe ciertos elementos que deben considerarse y está en la ley SAP. Para poder contratar un servicio, para poder contratar personal, para poder administrar los recursos económicos, para poder administrar los recursos materiales, por ejemplo, ¿no? Muchas veces uno puede decir que, por ejemplo, en la alcaldía, en la gobernación, en sus llamadas postas, existen autos viejos que, por ejemplo, ya no sirven, chatarra, ¿no? Muebles, mobiliarios, computadoras, etcétera. Y uno podría decir, ¿y eso por qué no le dan a las personas que necesitan? ¿O por qué no lo venden? ¿No? Entonces, es tan difícil poder hacer aquello dentro de la ley SAPCO, que justamente tiene su propia normativa y se requiere de una normativa, de una ley, de una autorización, y muchas veces no es sencillo. Por eso es que vamos a ver tanta chatarra, por ejemplo, en las postas de las gobernaciones, de las alcaldías, porque no es tan sencillo, ¿no?
Y la Contraloría justamente tiene que ver con todo ello, con el control gubernamental. Y así se llama en realidad, ¿no? Control de la administración pública o control gubernamental. Entonces, la tercera pregunta tiene que ver con ese elemento. ¿La Contraloría General del Estado es una institución de control gubernamental? Sí. En este caso, controla al gobierno, pero no controla ni tiene incidencia respecto a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí vamos dividiendo un poco porque es una instancia, decíamos, que coadyuva a la defensa legal del Estado, porque si la Contraloría General del Estado descubre alguna anormalidad de la administración pública, lo que va a hacer es emitir un informe de auditoría interna que va a establecer indicios de responsabilidad. Y a partir de ese informe es que vamos a tener un proceso penal, un proceso civil o un proceso administrativo, dependiendo de cuál es el grado de afectación al Estado. Entonces, la Contraloría sí es importante para la defensa legal del Estado, aunque no asume jurisdicción y competencia. La Contraloría no dice, ¿no? Tiene responsabilidad, merece tantos años de cárcel, debe devolver el dinero. No dice la Contraloría. Lo único que la Contraloría dice mediante la emisión de sus informes de presuntas responsabilidades, que justamente existe indicios de responsabilidad, ¿no? Señala que el gobernador de Chuquisaca, solo es un ejemplo, claro está, ha suscrito un contrato por un precio mayor al licitado de manera pública. Ahí hay un indicio de que la licitación establecida por 4 millones, pongámosle, por un puente, se ha excedido a 5 millones. Entonces, ¿dónde está el 1 millón, no? Entonces, hay un indicio que va a ser dilucidado a través, puede ser, reitero, de un proceso administrativo que implica la destitución del gobernador, un proceso civil que implica la devolución de ese dinero, o un proceso penal que implica justamente una sanción penal, una restricción de la libertad, ¿no? Entonces, la Contraloría sí es una institución de control gubernamental que coadyuva, porque no es directa, a la defensa legal del Estado. Y a partir de esos informes, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General del Estado podrán establecer procesos. En el caso del Ministerio Público, procesos penales; en el caso de la Procuraduría, procesos civiles, administrativos, incluso ejecutivos. La tercera pregunta tiene que ver con algo que no hemos visto, que lo vamos a adelantar un poquito, ¿ya? Que es, ¿quién designa al Procurador General del Estado? ¿Dónde está? Bueno, vamos a ir viendo un poquito, adelantándonos. Esta la ley. En realidad lo designa la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Acá está, justamente, me pasé. La designación del procurador o procurador general del Estado corresponderá al presidente o presidenta del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el procurador general del Estado es, como decíamos, elegido por el órgano ejecutivo. Hay una observación acá, ¿no? Porque uno diría, si es el Estado a través del órgano ejecutivo, en realidad, sí, el que mayores grados de corrupción ha presentado. Entonces, ¿cómo la Procuraduría podría ser un instrumento venido del órgano ejecutivo? Y pruebas hay muchos, ¿no? Hay muchas. Hace mucho tiempo el tema del Fondo Indígena, recientemente el tema del Ministerio de Agropecuaria, bueno, Agricultura, Desarrollo Sostenible, algo así, ¿no? Eh, y sí, varios ministerios de minería también tuvieron problemas de corrupción. Y uno podría decir, claro, si es del Ejecutivo, ¿cómo controla lo Ejecutivo, no? Pero bueno, nos estamos adelantando un poquito y volveremos a la pregunta. Entonces, ¿la Asamblea Legislativa Plurinacional designa al Procurador General del Estado? La respuesta es falsa, porque quien designa al Procurador General del Estado es justamente el presidente del Estado o el órgano ejecutivo, como ya habíamos visto, ¿no? Por la presidenta o presidente del Estado.
Sin embargo, sí, también hay un elemento importante. Esto podría ser objetado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esencia, es el presidente o la presidenta del Estado quien designa al Procurador General del Estado. Bien, prosigamos. Entonces, la quinta, esa sería la última. ¿Cuáles son las incompatibilidades para que una persona pueda ser Procurador General del Estado? ¿Dónde está? Bueno, esto lo vamos a ver con calma, ¿ya? Pero sí, evidentemente, como en la mayoría de los cargos, es que esta persona cuente con una sentencia condenatoria, ¿no? Si tiene una sentencia condenatoria, claro está, no va a poder asumir el rol de Procurador General del Estado. Bien, entonces eso como un elemento, si se quiere, de ayuda a quienes han estado conectados desde este primer momento. Y bueno, no voy a repetir porque sucede y me sucedió la anterior vez y uno dice, bueno, incumple un poco lo que señala el docente, ¿no? Alguien me decía, se me desconecté ese momento, puede volver a repetir y uno por bueno repite, pero bueno, en este caso no voy a repetir porque las preguntas están claras, están en la plataforma. ¿Ya? Bien, entonces continuaremos, por favor, con lo que hemos visto el día jueves, haciendo un gran repaso. Nuevamente habíamos dicho que el Estado está compuesto por una población, territorio, un gobierno. Dentro de los fines está justamente el de generar bienestar social, desarrollo, convivencia social, pero uno de los fines también está procurar el cumplimiento de las normas y también de que el Estado cumpla su misión, ¿no? Es justamente el controlar justamente que las autoridades públicas puedan cumplir con las atribuciones y competencias que están determinadas por la Constitución. Decíamos que es un conjunto de habitantes que se encuentra dentro de un determinado territorio que forman un gobierno a partir de su voluntad soberana. La soberanía, que es la potestad suprema e independiente, la facultad absoluta de autodeterminarse. Y habíamos visto que a partir de la consolidación del Estado es necesario generar una línea de autoprotección o protección a través de una institución que pueda controlar de que ninguna autoridad pública pueda ir más allá de sus atribuciones, eh, horadando las instancias o los pilares fundamentales del Estado. Habíamos dicho que en un primer momento surge la figura de los procuradores, en un primer momento como una especie de administrador de la cosa pública para los emperadores, en un segundo momento como un administrador y cobrador de impuestos, en un tercer momento habíamos dicho que ellos también se van a ocupar de los negocios temporales del obispo y del rey, y en Francia el procurador va a aparecer como una especie de ministerio público, como un fiscal que va a nombre del rey a determinar ciertas líneas respecto a la justicia que se va a tratar en su territorio. La función del procurador fue siempre, en un primer momento, la defensa de los intereses económicos y fiscales del Estado, de los imperios. De ahí es que surge como sinónimo el término de ministerio fiscal. El ministerio fiscal le corresponde acusar a la Asamblea de los Pueblos por delitos que pongan en peligro a la sociedad, y en América se mantienen reunidas el Ministerio Público, funciones de defensa y representación de Hacienda. Entonces, bajo esa línea, habíamos dicho que el procurador nace como una defensa legal del Estado, primero, para cuidar los intereses económicos del Estado, segundo, para cuidar los intereses de la sociedad a partir de la persecución penal. En el caso boliviano aparece la Cámara de Censores como la primera institución de defensa del Estado. Durante mucho tiempo esa figura no fue cumplida porque en realidad la explotación y el poder de la explotación de minerales y el poder siempre estuvieron en unísono. Entonces siempre tuvimos presidentes y a la vez empresarios de la explotación del mineral. Narciso Campero, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, que por cierto fue, y aquí se fijan cuál es el detalle, ¿no? Por eso está acá una locomotora. Aniceto Arce, siendo presidente del Estado boliviano,
es quien mandó a construir el ferrocarril que llevaba hacia los puertos de Arica, bueno, hacia el Océano Pacífico en este caso, ¿no? Eh, con dinero de los bolivianos. Pero ¿qué transportaba ese ferrocarril? No transportaba pasajeros, transportaba los minerales que justamente las minas de Aniceto Arce explotaban. Pues básicamente no había una defensa legal del Estado porque al mismo tiempo el gobernante era el empresario que explotaba los recursos minerales. Con la caída de la plata y la subida del petróleo surge una nueva casta, podríamos decir, de empresarios, los empresarios del estaño, que también van a ser importantes en los diferentes gobiernos. Simón y Patiño va a ser uno de los personajes importantes en la política, no de manera directa, sino por detrás de los presidentes. Germán Busch, Carlos Blanco Galindo, Hernando Siles, no recuerdo cuál es el nombre de este presidente, pero también, o sea, varios presidentes que estuvieron, si se quiere, detrás o más bien al frente de este empresario, siempre manejando este empresario las líneas políticas del Estado, ¿no? Después de la Revolución Nacional, se intenta la nacionalización de las minas, se logra, pero con resultados negativos, porque se le paga una cantidad muy importante de dinero, especialmente a estos tres personajes. Bolivia se hace con las minas, se funda Comibol, y lamentablemente Comibol no alcanza el nivel de explotación que tenía justamente con estos personajes. Y se va generando una pobreza, una situación de desigualdad, porque se invertía mucho en la explotación de petróleo, se contrataba a los trabajadores, se les daba seguros, etcétera, sindicalización, etcétera, pero los resultados económicos no eran buenos, ¿no? De esa manera se va a producir la relocalización, se van a convertir cooperativas mineras y finalmente el Estado va a perder esa cantidad de dinero. Después vamos a tener la historia del petróleo, decíamos también, donde en primer momento vamos a tener a la Standard Oil con una concesionaria de explotación de petróleo y le quitamos ese derecho a través de una decisión gubernamental el año 37 y a raíz de eso vamos a tener una pérdida de casi 2 millones de dólares que se le paga justamente a la Standard Oil. Emblemático Standard Oil, ¿no? Porque uno podría escuchar Standard Oil y rápidamente se refiere a Rockefeller, ¿no? Y justamente en esa misma línea se va a dar en Estados Unidos una situación similar. En Estados Unidos con Rockefeller y eh, los empresarios importantes, como por ejemplo del hierro, de los ferrocarriles, es que el Estado va a asumir una línea secundaria y Estados Unidos va a crecer en relación a la explotación de estos recursos por los privados, ¿no? Y en el caso boliviano sucedía lo mismo. ¿Cuál es la defensa legal del Estado? No existe ninguna, ¿no? Nuevamente se va a dar esta concesión a la Gulf Oil, otra empresa norteamericana. Posteriormente, el año 69, se va a dar la segunda nacionalización, donde debió Bolivia pagar 11 millones de dólares a la Gulf Oil. Nadie defendió al Estado. Se dio una concesión para la distribución de agua potable en Cochabamba, Aguas del Tunari. Después se rompe el contrato y se le tiene que pagar mediante un arbitraje igual una suma muy importante a Aguas del Tunari, que estaba integrada por estas empresas. Incluso, decíamos, la Sociedad Boliviana del Cemento con un 5%. Posterior a ello, bueno, gracias a la firma del 1991 que Bolivia firma el CIADI, es que tenemos esta situación, ¿no? De entregarle nuestra soberanía a un tribunal externo, que sería en este caso el tribunal del CIADI, para que resuelva justamente las controversias relativas a inversiones. Y en muchos casos, no en muchos casos, casi en la mayoría de los casos salimos perdiendo. Ustedes pueden observar Entel, van a observar Elfec, por ejemplo, una empresa en Cochabamba que fue nacionalizada por Ende, igual se le pagó a los chilenos una cantidad importante. Hay una empresa que, y creo que es importante tener en cuenta esta información, porque forma parte, ¿no?, de la historia
política incluso en Bolivia. El año, a ver, vamos a tener en cuenta algunos datos. El año, estamos hablando entre los años 2003 al 2006, cuando Carlos Mesa firma una, un contrato con una empresa chilena llamada Kiborax para la explotación de bórax, justamente por el lado de Potosí, por el lado del Salar de Uyuni, un poco más allá. Y esta Kiborax, como después Bolivia viene y le dice que no hay ese contrato, ¿no? Le quita justamente ese contrato, se va a un arbitraje internacional y en un juicio ante el CIADI, justamente Bolivia pierde 42.6 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿habrá existido ese tipo de inversión? Eh, en realidad la empresa pedía 66 millones de dólares, ¿no? Y el año 2018 justamente se da el pago de 42.6 millones de dólares a la empresa chilena. Y en ese momento el MAS decía que Carlos Mesa incumplió algunas normas, algunos acuerdos, lo que derivó justamente en el pago de esa cantidad de dinero, 42.6 millones de dólares, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación es que se necesitaba, en ese momento, eh, una imperiosa necesidad, reitero, de que se pueda tener una institución que pueda defender al Estado en temas relativos a inversiones. Y el año 2008, ya con el gobierno de Evo Morales, es que mediante decreto supremo 28589 se va a crear una institución que puede decirse que es la predecesora de la Procuraduría General del Estado, que llegaría a ser el ministerio sin cartera responsable de recuperaciones estatales. Entonces, así el gobierno asume de que va a existir profesionales jurídicos, claro, que van a acudir a estas instancias internacionales en defensa del Estado. Pero también hay que tener en cuenta algo, que Bolivia está o reconoce la competencia de otros tribunales, especialmente en materia de derechos humanos, y que esos tribunales también pueden sancionar a Bolivia económicamente, y para ello también se tiene la necesidad de generar una institución que pueda defender a Bolivia respecto a estas posibles multas que se pueda dar. Bolivia ha tenido, no como el caso peruano, pero sí en una gran magnitud referente a otros estados. Creo que Perú y Colombia tienen más casos en la Corte Interamericana y por detrás viene Argentina, Bolivia y Paraguay. Pero Bolivia, a través de la vulneración de derechos, ha sido sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente como no hay una sanción penal, restricción de libertad, etcétera, sino únicamente compensaciones, ha sido sometido justamente por decisión de la Corte o por conciliación ante la Comisión a pagar diferentes cantidades de dinero, ¿no? Hay un caso que es el caso Trujillo Orosa versus Bolivia, y es emblemático porque la propia Corte ha señalado, ¿no? Que no importa si es un familiar de línea directa, el afectado, o incluso puede ser alguna persona allegada a la persona que haya sufrido la vulneración de derechos. El caso Trujillo Orosa se da justamente en la dictadura militar. Es un muchacho universitario, dirigente universitario, que en la época de la dictadura militar de Banzer es desaparecido en Santa Cruz y sus familiares lo buscan y no lo pueden encontrar, ni siquiera el cuerpo, ¿no? No hay información. Entonces sus familiares, en realidad era su familia, podríamos decir, a medias, ¿no? Porque la madre de este señor, Julio Trujillo Rosa se llamaba, conformó otra familia con otra persona y tuvo otros hijos. Esos hijos de apellido Solón. Y claro, cuando la señora plantea la demanda de la Corte Interamericana le da la razón y le dice que, claro, como Julio Trujillo Rosa había fallecido y no se encuentra su cadáver, por toda la situación de angustia,
de persecución, de juzgados, etcétera, que sufrió la madre, pero también los hermanos por parte materna de este señor Julio Trujillo Orosa, es que se le ordena que el Estado boliviano tenga que pagar a la madre, si no me equivoco, 100.000 dólares, y a los hijos, que no eran hijos de padre y madre, sino solamente de madre, Solón, 50.000 dólares. Y con eso estos señores crean justamente la Fundación Solón, que es una fundación muy reconocida, ¿no? Tema de apoyo de vulneración de derechos fundamentales. Entonces, en ese tránsito, claro, Bolivia va a ser sancionada económicamente y para ello necesita una defensa legal del Estado. Les decía el otro día, no sé si era con este curso o con otro, que la Procuraduría General del Estado funciona a medias en estos casos, ¿no? Y es por el tema político. Eh, Se llegó a un acuerdo amistoso con Manfred Reyes Villa por una persecución política que tuvo, y el Estado boliviano se comprometió a pagar una cantidad de dinero a Manfred Reyes Villa. O sea, resolvieron el caso pagando el dinero, ¿no? O comprometiéndose al pago del dinero. Manfred Reyes Villa dice que no ha visto el dinero y que quizás algún día le vayan a pagar, etc. ¿No? Temas políticos. Pero en el otro caso, en el caso del Hotel Las Américas, la Procuraduría General del Estado se negó a conciliar con los familiares y le dijo que sea la Corte Interamericana la que resuelva si nosotros somos culpables o no. Entonces, en ese caso, creo yo que la Procuraduría General del Estado no tuvo una actuación adecuada, porque sí podía haber conciliado y podía haber erogado un monto para los familiares de las personas que han sido consideradas ejecutadas extrajudicialmente. Rosa, El Otoazo, Tadic, no recuerdo el nombre, son tres. Pero Bolivia se negó a conciliar y ahora es lo que diga la Corte. Si la Corte dice 500.000 dólares a cada persona, tiene que pagar el Estado. No hay posibilidad ya de conciliación. Entonces, en el caso de Yoitaro Boliviano, en el caso de Francesa, en el caso de yacimientos, en el caso de hidrocarburos, lamentablemente Bolivia ha ido perdiendo una cantidad importante de dinero y por lo tanto la defensa legal del Estado en el tema de la Procuraduría no ha sido tan efectiva. Bien, decíamos que el Ministerio Público es parte de la defensa legal del Estado, la Defensoría del Pueblo también como parte de la sociedad. Ahora ingresamos justamente a lo que es la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender, precautelar los intereses del Estado en su conjunto. Pero claro, más se aboca a la defensa del Estado en su componente gobierno. Su organización y estructura se dan determinadas por una ley, que la vamos a conocer enseguida. Acá está la fotografía de que era procurador general del Estado antes de ser ahora es ministro de Justicia, ¿no? El actual procurador tiene un nombre un poco raro, Sidney, algo así es, no recuerdo muy bien. Ricardo, bueno, si no me equivoco, ha habido una modificación, ¿no? Ricardo Condori, desde diciembre de el año pasado. Pero en la fotografía tenemos justamente al procurador Siles, que reitero, ahora ya es ministro de Justicia, ¿no? Perdón que lo diga, pero poco incide en el tema de la justicia, ¿no? Bueno, como comentar. Decíamos que la designación de la procuradora o procurador general del Estado corresponderá a la presidenta o al presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia: servicios militares, la especialidad en el ámbito jurídico, 8 años de experiencia laboral, no tener cargos pendientes con el Estado, no haber sido defensor de instituciones o empresas que hayan demandado al Estado, también está dentro de una de ellas, ¿no? Sin embargo, como existen estos frenos y contrapesos que el órgano ejecutivo puede ser controlado por el órgano legislativo,
La designación podrá ser objetada por decisión de al menos 2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a 60 días calendarios desde su nombramiento. La objeción tendrá, por ejemplo, efecto el cese de las funciones de la persona designada. Creo que no se ha dado hasta el momento ninguna objeción por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero sí tienen esa atribución. Si lo nombran nuevamente pongámoslo a cualquier persona, ¿no? Pongámosle un poquito para matizar al ex ministro de Justicia, Iván Lima Magne. La Asamblea Legislativa en 66 días, 60 días, perdón, 60 días, podrá objetar por 2/3. Y eso implicará su destitución y que se pueda designar a otro procurador general del Estado. Tiene como esa atribución la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuáles son las funciones de la Procuraduría General del Estado como institución? Claro, hemos identificado al titular de la Procuraduría, que sería la procuradora o el procurador. En este caso, hay un procurador. Uno, defender judicialmente y extrajudicialmente a los intereses del Estado. ¿Qué se refiere con eso? En el ámbito judicial, a todos los tribunales con competencia reconocida por Bolivia. Estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia, estamos hablando de la Corte Interamericana, y extrajudicial, estamos hablando de aquellos tribunales arbitrales o de conciliación, justamente el CIAR, que no es una instancia judicial como tal, pero que Bolivia ha reconocido su competencia para resolver los conflictos surgidos de inversiones dentro del país. Entonces, cuando hay un tema judicial, cuando el Estado boliviano está siendo demandado por una empresa en el Tribunal Supremo de Justicia o en la justicia boliviana, mediante un proceso contencioso administrativo, entonces el procurador tiene la necesidad y la obligación de acudir en defensa legal del Estado. Cuando se den los casos de la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, el Procurador General del Estado tiene la función y atribución de acudir en nombre de Bolivia a defender legalmente al Estado boliviano. Y cuando Bolivia esté sometida a un arbitraje internacional, o puede ser interno también, porque hay arbitrajes internos, siendo estos procesos extrajudiciales, es que la Procuraduría también tiene que representar al Estado boliviano. Otra de las funciones, interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado. Recursos ordinarios y acciones de defensa. ¿Qué acciones de defensa existirán? Ahora, hay que recordar de que la Procuraduría General del Estado tiene la función de defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado. Nuevamente reitero, y los intereses del Estado no únicamente tienen que ver con los intereses del gobierno, sino también los intereses de la población, los intereses del territorio. Por eso mismo la Procuraduría ha sido uno de los elementos que se ha tomado muy en cuenta para la demanda internacional a Chile respecto a la salida al mar y respecto también a las aguas del Silala, porque se estaba defendiendo no al gobierno, sino el interés del territorio boliviano. Entonces, la Procuraduría puede interponer recursos y acciones de defensa de los intereses del Estado cuando estén siendo afectados. Por ejemplo, cuando existe una contaminación, cuando exista una situación que vaya en contra del patrimonio, en contra de la naturaleza del pueblo boliviano, siendo parte justamente como territorio del Estado, defender legalmente al Estado en su componente territorio. Entonces, una acción popular, una acción de amparo constitucional, etc. Esta es una fotografía que es real, bueno, una fotografía real, pero que ejemplifica lo que ha sido la participación de la Procuraduría General del Estado en un tema que se dio el año 2018. Y los comento un poquito como historia y también como anécdota, ¿no? En el año 2018, Bolivia firma un contrato con un consorcio chino para la construcción de una represa e hidroeléctrica
por el lado de Santa Cruz, llamada Represa Rositas. El contrato se dio por $7.000 millones, el contrato con el consorcio chino. En este lado, aunque no se ve muy bien, justamente está este señor de blanco, que se está observando. Es un indígena guaraní que plantea una acción popular contra el Estado boliviano porque con la construcción de esa represa se va a inundar todo el territorio indígena de los guaraníes, 50.000 hectáreas aproximadamente. Y claro, ellos iban a quedar bajo el agua. Y el gobierno no les había dado ninguna solución o alternativa para trasladarlos. Entonces, lo único que podían hacer ellos es oponerse a la construcción de la represa. Entonces, plantearon la demanda contra el Estado boliviano y fue la Procuraduría General del Estado quien se hizo presente en la audiencia. Aquí están los que están con corbatas, ¿no? Y ahí uno podría entender qué se defiende, la naturaleza, la población o al gobierno. En este caso, la Procuraduría General del Estado estaba defendiendo al gobierno, lo cual no sería lógico, ¿no? Porque en realidad existía una afectación al Estado, además en sus componentes, territorio y población. Y la Procuraduría debería ser neutral. Pero sí salió al frente. Es más, la normativa de la Procuraduría General del Estado establece que cuando existan procedimientos cuya afectación o cuya parte sea el Estado a través de sus niveles de gobierno, estos tienen que actuar en los procesos como parte, ¿no? Por ejemplo, si una persona o se investiga al alcalde por corrupción, la Procuraduría tendría que estar presente como parte, ¿no? Esa es una de sus funciones. Entonces, la Procuraduría sí tiene la atribución de interponer recursos ordinarios, acciones de defensa, como la acción popular, la acción de amparo, cuando estén de por medio los intereses del Estado. La Procuraduría General del Estado tiene la finalidad, y aquí ustedes me van a decir si eso es así o realmente no está siendo entendida en esa dimensión, de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública. Ya. Básicamente lo que hace la Procuraduría es tener contacto con las unidades jurídicas de las gobernaciones, de las alcaldías, de las universidades, con el fin de prevenir daños económicos al Estado, con el fin de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública. En todas las instancias de administración pública existen unidades jurídicas, ¿no? En las gobernaciones, en las alcaldías, unidad jurídica en el Tribunal Supremo de Justicia, unidad jurídica en el Tribunal Constitucional, en la Contraloría, en las universidades. Pero eso no se cumple, un criterio personal no se cumple, ¿no? Porque justamente está esta fotografía donde observamos a la Universidad Mayor de San Simón, que el año 2022, de manera fuera de al margen de la norma universitaria, instala un congreso universitario con docentes extraordinarios, es decir, no titulares. La norma decía o dice que el congreso debe ser instalado con docentes titulares. Y ellos dijeron, no, puede entrar cualquiera. Aprobaron un congreso, un nuevo estatuto de la Universidad Mayor de San Simón. Ese estatuto fue cuestionado mediante un recurso directo de nulidad y el Tribunal Constitucional le dijo que ese estatuto es nulo. Entonces, en vigencia del estatuto del año 2022, se designaron autoridades, se fueron elecciones, ¿no? Se gastó dinero para ese congreso, porque el congreso fue alguien tal vez conoce, casa campestre, una instalación de convenciones, se pagó a los congresistas, se pagó almuerzos, etcétera, etcétera, y todo eso se vino abajo. Ahora, la sentencia del tribunal dice de que debe enviarse al Ministerio Público para iniciar las acciones legales. Pero claro, si la Contraloría hubiera estado vigilando a la unidad
jurídica de la Universidad Mayor de San Simón, tal vez le hubiera dicho de que debe enmarcarse en la norma y no hacer eh, convocatorias al margen de la ley que puedan generar gastos y daño al Estado boliviano. Entonces, ¿quién devuelve ese dinero? Tendría que ser la Procuraduría quien puede iniciar los procesos, tampoco lo hace, ¿no? Entonces, estamos viendo un escenario donde la Procuraduría tiene la misión muy importante de que se evite daños económicos al Estado, pero no lo hace, lamentablemente, ¿no? No lo hace. Hay otro caso, y esto es un comentario igual, en la gobernación de Cochabamba hay una persona con discapacidad. Esa persona con discapacidad trabaja desde el año 2004, ¿no? Es más, aparte de ser una persona con discapacidad, propone varias leyes, dentro de su currículum se ve aquello, ¿no? Normas, tiene reconocimientos de instituciones de discapacitados, etcétera. Pero el gobernador de Cochabamba la destituye mediante un memorándum, arguyendo de que existe una reestructuración interna. Entonces, esa persona plantea un recurso revocatoria, jerárquico, y no le dan la razón, y plantea la acción de amparo constitucional. Pero la acción de amparo constitucional se observa que justamente esa persona ha demostrado o acreditado ser una persona con discapacidad auditiva, que trabaja de manera continua desde el 2004, que no tiene más que una llamada de atención en el año 2012, y el resto de su currículum siempre en ascenso, porque comenzó de apoyo administrativo y llegó a ser profesional 1. Entonces, la unidad jurídica de la gobernación dice, nosotros le estamos ofreciendo un nuevo ítem, la señora ganaba 6.000 bolivianos, pero el nuevo ítem que le daban era aproximadamente 3.200, ¿no? Y dice, y como ha rechazado es un acto consentido. Claro, si la Procuraduría tomara realmente las medidas necesarias con esa unidad, estaría, como dice la normativa, evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes, se evitaría vulneración de derechos. Pero además existe una situación que el Tribunal Constitucional le ha concedido la tutela a esta señora, ordenando el pago de todos los sueldos que han sido devengados. Entonces también es una generación de recursos para el Estado boliviano. ¿Y quién cumple? Tendría que ser, va a ser el gobernador, claro está, pero ¿quién emite una sanción? ¿No? Entonces, la Procuraduría es un elemento importante para evitar vulneración de derechos, para evitar gastos innecesarios, para evitar la eficiencia en la administración pública, pero no cumple esa función. Y en el cuarto dice requerir a los servidores públicos y a las personas particulares la información que consideren necesaria. Tampoco lo hacen en ese marco, ¿no? Después, requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas y servidores públicos. Y poníamos justamente el ejemplo de la Universidad Mayor de San Simón, y aquí está justamente su rector y su asesoría jurídica, podríamos decir, porque es el secretario y está el asesor jurídico, secretario jurídico, algo así. Entonces, ellos llevaron adelante ese irregular congreso donde se gastó mucho dinero, donde se posesionó a directores que no cumplían con el perfil, docentes invitados, docentes no titulares, y claro, es un daño al Estado, ¿no? Entonces, acá la Procuraduría, al enterarse de la sentencia constitucional que salió el año pasado, donde se anuló este Congreso, es decir, ese gasto, ¿dónde está, no? Debería justamente requerir a las máximas autoridades ejecutivas el enjuiciamiento de servidores públicos, ¿no? Es otra de sus funciones. Por eso es que uno cuando habla de procuraduría pensaría que es un ámbito más político, pero la norma nos está señalando que no, que es una especie justamente, ¿no?, de defensa legal del Estado, que debe que estar inmiscuida en lo que hace la unidad jurídica de la alcaldía de Achocalla, lo que hace la unidad jurídica de la alcaldía de Montero, la gobernación de Tarija, la universidad de Pando, etcétera, pero no lo hace. Y al no hacerlo, obviamente está incumpliendo sus atribuciones que están en la Constitución Política del Estado. Dos, perdón, este ya sería el 6, si no me equivoco, ¿no? Sí, 6.
Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que forman el control social. Lamentablemente te piden la identificación y así es muy difícil que una persona pueda denunciar, ¿no? Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a las que hubiere lugar por delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento. Claro, si no hay denuncias, no tiene conocimiento y la defensa legal del Estado no es tal, ¿no? Finalmente, presentar proyectos de ley sobre materia relativa a su competencia. Tampoco lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Claro, si no cumple las propias atribuciones. Ahora, quiero hacer una aclaración. Alguien podría decir, pero usted está en contra de la Procuraduría, tal vez tiene alguna animadversión contra esa institución. La verdad, no, pero yo considero que si se cumplieran las atribuciones, creo que la defensa legal del Estado no llegaría necesariamente a los estrados judiciales o extrajudiciales. Porque este caso, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Simón, que lo han dejado así, nadie dice nada ahora, evidentemente es un gasto de dinero muy importante. Y les comento por qué, porque justamente un día me invitaron a dictar un curso en la Universidad Mayor de San Simón y llegó un abogado, un doctor que también, bueno, tal vez lo conocen ustedes, se llama Rubén Martínez Dalmau, es un español, y junto con él dictamos el curso, ¿no?, en la universidad. Y después de ello, le invitaron a él a ser parte del Congreso, como una especie de veedor. Y como los dos dictamos el curso, entonces me dijeron, iremos ya. Entonces yo los acompañé, fuimos a almorzar y habían como unas 6 o 7 salas repletas de congresistas, entre comillas, ¿no? Una especie de asamblea constituyente de la Universidad Mayor de San Simón. Y en cada sala había como unos 50 o 60 personas que empezaban a debatir, de decir que la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Sus programas, qué va a pasar con posgrado, etcétera, todas esas cosas. Después me enteré de que cada uno de ellos recibía 100 bolivianos por día de congreso y el congreso tuvo su lugar, si no me equivoco, en 3 semanas, ¿no? Imagínense cuánta cantidad de dinero. Y el almuerzo era un almuerzo buffet donde, claro, todo el mundo podía servirse lo que quería y el mismo hotel, ¿no? Es un hotel bastante caro. Entonces, ese dinero, ¿dónde está ahora? Porque se ha dado un congreso al margen de la norma que ha sido aprobado, pero después ha sido declarado nulo y todo ese gasto que se ha erogado, ¿quién va a devolver? Y ahora las universidades reclaman y dicen mayor presupuesto, cuando en esos detalles está justamente demostrar la eficiencia, ¿no? Y no solamente en la universidad, seguramente las gobernaciones, las alcaldías, etcétera. Bien, entonces no se cumple, ¿no? Por eso es que digo que es un poco o sea, la norma está ahí. Si se cumpliera, creo que habría una efectiva defensa legal del Estado, ¿no? Entonces, no necesitamos eh, aprobar mayores leyes, darle mayores competencias, únicamente que el Procurador General del Estado asuma que tiene esas competencias y estas atribuciones y las cumpla. Por eso es que tiene unidades descentralizadas de la Procuraduría en Cochabamba, en La Paz, en Chuquisaca, etcétera. Está en todo lado. No es solo, ¿no? Existe una institucionalidad. Y si la institucionalidad no funciona, entonces, ¿de qué ganan? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Bien. Ahora, el año 2010, justamente después de la promulgación de la Constitución, se va a promulgar la ley 064, ley de la Procuraduría General del Estado. Y en esta ley vamos a encontrar cómo está organizado. Decíamos hace un momento que es una institucionalidad. El procurador no es solo, ¿no? Sino tiene su marco institucional. Justamente en la ley está determinada de la siguiente manera. Está la Procuraduría General del Estado, que es la unidad directora de toda la institucionalidad. Va a tener una subprocuraduría de defensa y representación legal del Estado. Quiere decir, abogados que se van a presentar a nombre del Estado para defender al Estado en diferentes procesos. Entonces, ahí tienen una unidad con abogados especializados en materia de derechos humanos, materia de ejecución de proyectos, recursos contenciosos administrativos, etcétera, ¿no? Está esa unidad.
Existe una subprocuraduría, que sería otra unidad de evaluación, seguimiento y formación de las unidades jurídicas de la administración pública. Decíamos hace un momento, la alcaldía de Tarabuco, la alcaldía de Betanzos, la alcaldía de Puerto Villarruel, la alcaldía de, no sé, Chimoré, la alcaldía de Caracollo, tienen sus unidades jurídicas. Las gobernaciones, las Fuerzas Armadas, ¿no? Tienen sus unidades jurídicas. Entonces, existe una división de la Procuraduría que está encargada de hacer la evaluación, el seguimiento y la formación de las unidades jurídicas. Entonces, la Procuraduría tendría que hacer una especie de línea jurídica para que estas instituciones o estas unidades jurídicas puedan tener la formación adecuada, se pueda hacer un seguimiento a sus atribuciones y también una evaluación a todos los procesos que están llevando adelante en defensa legal del Estado. Porque uno podría entender que la Procuraduría tiene que estar en todo lado. No, para ello tiene herramientas o elementos que pueden ayudarle a resolver esas atribuciones, que justamente son las unidades jurídicas, que dependen, podríamos decir, no administrativamente ni presupuestariamente de la Procuraduría, pero sí de manera logística y académica, porque la Procuraduría, reitero, tiene la facultad de evaluar, hacer el seguimiento y formar a las unidades jurídicas de la administración pública, pero no lo hace, lamentablemente. Y existe otra unidad que es la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa. Fíjense, acá está, ¿no? Como le dijimos, que tiene la atribución desde la Constitución de presentar proyectos en materias relativas a su competencia, esta unidad tendría que tener esa finalidad, pero tampoco lo hace, ¿no? No hay proyectos de ley, no hay normativa de desarrollo, no hay investigación, no hay producción de la Procuraduría. Ustedes ingresan a la página de la Procuraduría y no van a tener mucho material más que las leyes que estamos conociendo ahora, ¿no? Para curiosidad voy a ingresar a ver cómo estamos, ¿no? Escuela de Abogados del Estado, marco legal, transparencia, marco institucional, subprocuraduría es institución. Sí, no hay producción, ¿no? No hay comunicados hay acá, debe ser del feriado, ¿no? Comunicados, documentos procuratoriales, dictámenes, opiniones, no hay producción, por ejemplo, ¿no? Alguna especie de guías didácticas, procedimentales para las unidades eh, de las unidades jurídicas de la administración pública, no hay. Entonces, no está cumpliendo su finalidad. Debajo de ello tenemos las direcciones departamentales desconcentradas, 9 en total, la Escuela de Abogados del Estado, que sí tiene una incidencia, pero yo les voy a comentar, ¿no? Creo que es importante a veces transparentar. Cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional, tenía un certificado de una academia acá de Cochabamba de Quechua, bastante antigua, por cierto, que no me hicieron valer. Primero me hicieron valer, después dijeron que no, que hay un decreto. Sí, efectivamente había un decreto donde señalaba que las instituciones deben ser la escuela de abogados, etcétera. Y me inscribí para revalidar mi título con 50 bolivianos. Me hicieron hablar algunas palabritas y me revalidaron el título que tenía. Pero esas mismas personas vendían el título de básico de quechua, de aymara y de guaraní a los mismos funcionarios, ¿no? Por 300 bolivianos. Entonces uno dice, o sea, la Escuela de Abogados del Estado como que tampoco no cumple, ¿no? El Consejo de Abogados del Estado y ahí, ¿no? Esa es la estructura que se tiene de la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado tiene su sede en la ciudad del Alto, provincia Murillo, del departamento de La Paz. Ahí está su edificio nuevo, ¿no? Que sí debería, reitero, y perdón, ¿no? Si a alguno le moleste y puede decir que está muy por encima de la Procuraduría, pero no hay resultados, y eso es lo que da un poquito de bronca, porque existe el material, existe el presupuesto, existe la infraestructura, pero no hay resultados. ¿Y por qué es en el Alto? Porque justamente se habla de que el Alto es el primer defensor de los recursos naturales.
Eso por la guerra del gas del año 2003, ¿no? Recuerdan ustedes. La Procuraduría General del Estado goza de autonomía administrativa, presupuestaria y financiera y es independiente en el ejercicio de sus funciones. Tan independiente no lo es, porque en realidad hay que recordar nada más, ¿no? Wilfredo Chávez, también del ala evista, era Procurador General del Estado hasta el año 2023, algo así. Cuando ya empezó a hablar negativamente del gobierno, lo sacaron inmediatamente, ¿no? Entonces, tan independiente en sus funciones no es, ¿no? Y además es el mismo presidente quien lo designa. Entonces, el mismo presidente lo puede sacar. Entonces, ahí no está el grado de independencia, ¿no? Los valores que rigen la accionar de la Procuraduría General del Estado son el pluralismo, la libertad, equidad social, solidaridad, transparencia, igualdad de género y de oportunidades. El accionar de todos los miembros de la Procuraduría se rige por el principio de justicia, independencia, legalidad, honestidad, respeto, capacidad, profesionalismo y responsabilidad. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Procuraduría? Ya un poquito más desglosadas, ¿no? Porque ya habíamos visto acá en la Constitución, pero ya un poquito más desglosadas en la ley tenemos estas atribuciones. Defender judicial y extrajudicialmente a los intereses del Estado en resguardo de la soberanía, de los intereses del patrimonio e intereses del Estado, en particular en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente. Y los tres puntos habíamos tocado. Inversiones, cuando se trata de empresas privadas que vengan a hacer inversiones en Bolivia. Cuando éstas no cumplan, se deben hacer los procesos judiciales o extrajudiciales, o cuando el Estado procure retornar esos recursos al Estado y si se quiere sacar a las inversiones extranjeras. Ahí se va a producir un conflicto que se va a resolver en el ámbito arbitral y ahí es donde la Procuraduría tiene que defender. En derechos humanos, cuando el Estado esté siendo acusado por vulneración de derechos humanos, la Procuraduría tiene que defender al Estado. En materia de medio ambiente, cuando se requiera de acciones, recursos que puedan defender el medio ambiente como elemento de el Estado, elemento territorio, elemento población de el Estado. Dos, mantener un registro permanente y actualizado de los procesos judiciales en los que sea parte de la administración del Estado, creándose para el efecto el registro obligatorio de procesos del Estado, que se llama ROPE. Son pocos, creo yo, ahora, ¿no? Seguimiento o evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos de la administración pública, que como habíamos visto, no lo hace generalmente. Requerir a los servidores públicos y a las personas particulares que tengan relación con el Estado la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Estas son atribuciones, pero no compete a la jurisdicción. ¿Qué quiero decir? Si la Procuraduría requiere a un particular un informe y este particular no lo hace, eh, puede quizás, ¿no? Quizás ser denunciado por obstrucción a la investigación, etcétera. Pero en realidad no tiene la facultad de obligar a esa persona, ¿no? A entregar sus informes. A eso me refiero. Solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo para el establecimiento de responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. En el caso de la Universidad Mayor de San Simón, no lo hizo. Hay una sentencia constitucional que evidencia que el rector y grupo de docentes actuaron al margen de la ley, generando un desmedro en la economía de la Universidad Mayor de San Simón. Pero la Procuraduría no hizo nada, no hace nada hasta ahora. Atender denuncias y reclamos fundamentados de toda la ciudadanía o de todo el ciudadano, ciudadana, así como de las entidades de control social únicamente respecto a los temas de su competencia. Alguien diría que cuando la llanta de un vehículo está mal, una de las llantas está mal, pues el vehículo va a caminar mal, ¿no?
¿Y a qué viene este comentario? Porque dice, debe atender las denuncias del control social, en realidad, dice, ¿no? Así, resumiendo. Pero, ¿qué pasa si no hay control social? Entonces, esta atribución no se cumple porque no existe ningún control social acreditado que pueda emitir sus denuncias y que puedan ser atendidas por la Procuraduría General del Estado. Alguien podría decir, sí, pero hay controles sociales en la alcaldía de La Paz, de Cochabamba, se escucha, ¿no? Pero de manera formal y a partir de la ley no hay control social. El artículo 241 y 242 de la Constitución señalan el derecho de las personas a la participación y control social. Dice que es una competencia compartida, que quiere decir que el nivel central de gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, va a emitir la ley marco, la ley base, y las diferentes entidades territoriales autónomas, alcaldías, gobernaciones, emitirán sus leyes de desarrollo, la reglamentación y la ejecución. Sin embargo, el nivel central ha emitido el año 2013 la ley marco de participación y control social, ordenando a las entidades territoriales autónomas que en 90 días emitan su ley de desarrollo. Estamos hablando del año 2013. Estamos a 2005 y no existe una unidad, perdón, una entidad territorial autónoma, sea gobernación, alcaldía, que haya emitido su ley de desarrollo de participación y control social. Y en esa ley de desarrollo de participación y control social tendría que establecerse quiénes pueden ser elegidos, por qué periodo, de dónde van a obtener los recursos, cómo van a demostrar el gasto de sus recursos, todo eso, ¿no? Y los recursos tendría que darlo la propia alcaldía, pero no hay una ley, porque no les interesa ni a las alcaldías ni a las gobernaciones tener control social. Y ahora, ¿cómo aparecen esos controles sociales, entre comillas? Son de los propios alcaldes, ¿no? Sus propios seguidores, que forman control social, entre comillas, pero que no está reconocido por la ley. Y uno se da cuenta fácilmente, ¿no? En un problema que tenía el alcalde respecto a una obra, el control social marchaba y decía, queremos esa obra, ¿no? El control social no está para eso. El control social es para fiscalizar las obras y los servicios que presta una alcaldía, una gobernación. Entonces, cuando el control social no está reconocido por la norma, no hay una norma que prevea aquello, entonces, ¿quién puede denunciar, ¿no?, los temas de corrupción que están dándose en las alcaldías, en las gobernaciones, a la Procuraduría? Nadie. Y la Procuraduría básicamente dirá que el control social en este momento no está reconocido por leyes ni departamentales ni municipales, porque ninguna alcaldía, ninguna gobernación ha cumplido con esa norma, que es justamente la ley de participación y control social, que en su disposición adicional segunda, si no me equivoco, señala claramente que en 90 días las alcaldías y las gobernaciones tenían que emitir sus leyes de desarrollo, pero no lo hacen hasta ahora. Bien, instar al Ministerio Público las acciones diligentes únicamente en procesos que son de su competencia. Decirle, ¿no? Aceleraremos con la investigación por el tema de corrupción. Muchas veces uno es, no sé qué palabra usar, pero a veces intenta ir siempre con la sinceridad, ¿no? Hay procesos penales que se han caído justamente por la política. Y hay uno de los casos que se da con el alcalde actual del Beni, ¿no?, que tenía denuncias respecto a la venta de combustible en época de pandemia. Perdón, no sé si era el alcalde o el gobernador, es uno de los dos, no estoy muy seguro. Y ya tenía incluso sentencia y se presentó a las elecciones, salió alcalde y como por arte de magia se eliminaron sus procesos, ¿no? Pues la Procuraduría ahí, ¿qué podría decir? Si el poder político también está por encima, ¿no?, de todo ello. Formular iniciativas legislativas de proyectos de ley y proponer al órgano ejecutivo proyectos de decreto supremo en el ámbito de su competencia. Pero sí, ¿qué podría proponer si las propias atribuciones no son cumplidas, ¿no? Emitir dictámenes, informes, recomendaciones y análisis jurídicos en el ámbito de la competencia.
Y aquí sí emite, porque habíamos dicho acá, ¿dónde está? Acá está, dictámenes, sentencias, documentos procuradureales, opiniones procuraduriales, dice, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una opinión, los voy a compartir, ¿ya? Un poquito para ver cómo se maneja la Procuraduría General del Estado. Aquí está. Es una opinión procuratorial, ¿no? Que justamente lleva a ese punto. Tiene como objetivo asegurar que las autoridades estatales apliquen los estándares emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir violaciones y proteger los derechos de los ciudadanos. La opinión identifica los derechos más vulnerados como opinión, proceso, libertad. Aquí está la opinión, ¿no? A ver, veamos qué contenido tiene. Es del 2024. Antecedentes, caso Trujillo Rosa, el que hemos visto hace un momento, ¿no? Eh, Ticón Estrada, también otro caso. Ibsen Cárdenas, también es otro caso interesante. Familia Pacheco Tineo, es un caso también de la dictadura, interesante también. Em, Caso Andrade Salmón, IBE versus Bolivia. em, Valencia Campos versus Bolivia. Flores Bedregal. Vieron que hay muchos casos, ¿no? En el caso boliviano. Angulo Lozada. Este es reciente, del año 2022, que a raíz de esto nuevamente se está hablando. Y no lo digo porque no me guste, ¿no? Sino porque veo tanta hipocresía y perdón que lo diga de esa manera, ¿no? Cuando surgió el tema de este señor asesino serial en el Alto o en La Paz, Choque, si no me equivoco, su apellido, todo el mundo, ¿no? Empezó a hablar que investigación a los jueces, por qué le dio libertad condicional, etcétera. Todo era, o sea, como que si la norma, la ley estuviera débil, sin embargo eran los operadores de justicia y hasta la ministra, ¿no? Salió, vamos a conformar un comité de investigación, etcétera, etcétera. Lo propio sucedió con este caso Angulo Lozada versus Bolivia, salió a la luz pública y todo el mundo, ¿no? Que la violencia contra la mujer vamos a crear. Creo que es tanto un show, ¿no? Que, ¿por qué? A ver, les voy a dar solo un ejemplo, porque uno podría decir, habla desde una perspectiva muy académica y ya, pero el ejemplo es el que cuenta. En ese caso de este asesino serial que fueron a su casa, excavaron en su domicilio, encontraron prendas de un chofer, etcétera, ¿no? Recuerdan un poco. En ese caso, parte de lo siguiente, que este señor estaba con detención domiciliaria teniendo una condena por asesinato y teniendo varias otras investigaciones por feminicidio, etcétera, etcétera. Y el juez, recuerdo muy bien su apellido, Amaru, el juez Amaru le dio justamente esta libertad, o más bien detención domiciliaria, para cumplir su condena en su domicilio. Y el argumento era de que esa persona tenía una enfermedad terminal, un cáncer terminal. Cuando llegó el caso al Tribunal Constitucional, lo conocí yo, y se envió justamente un certificado de un hospital que decía Clínica de la República de Irán. Y con las facultades que tiene un proyectista, se solicitó al Ministerio Público el registro de esa clínica y la clínica no existía. Es decir, se le dio una libertad, o más bien una atención domiciliaria a esta persona que estaba condenado por asesinato para que cumpla la condena en su domicilio con un certificado de un hospital inexistente. Y el juez que le otorgó justamente este beneficio fue este juez Amaro. Y hace en diciembre, en enero o en diciembre, enero del año pasado, diciembre de este año, se volvió a escuchar el nombre de este señor Amaro que sigue como juez de sentencia penal en el Alto. Entonces, ahí uno, por eso dice, ¿no? ¿Por qué tanto lío? Es más, a ese mismo juez se lo llevó 2 o 3 días a la cárcel. Y le dijeron que estaba mal lo que hizo, dijo que se le iba a destituir y sigue como juez. Y lo pueden buscar y está como juez. Entonces, por eso es que digo que muchas veces estos casos de relaciones,
Ahora, veamos, ¿no? Hechos descritos, Bolivia, bla, bla, bla. Mm, Más es una relación de sentencias, ¿no? Derecho a la integridad, análisis jurídico. Bueno, recomendaciones. Sí, más que todo es una especie de monografía, ¿no? De los casos que Bolivia, pues, debido proceso. Sí, no hay algún aporte concreto, ¿no? Pero bueno, este es un informe procuraduría. Bien, retomamos entonces. Y perdón que sea tan elocuente en esos puntos, pero sí un poco se da esa situación, ¿no? Que está la normativa y no se cumple. Coordinación de acciones conjuntas con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la defensa legal del Estado ante organismos internacionales. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Bolivia sobre la defensa de reservas internas. Creo que ni conozcan cuántas reservas tenemos y cuántas se han ido gastando en cuanto al oro, por ejemplo, ¿no? Que ahí debería estar en la Procuraduría, pero no lo está porque es parte del órgano ejecutivo, no es lo negativo. Integrar el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, creo que ni existe. Mantener el registro permanente y actualizado de las y los abogados que prestan asesoramiento jurídico técnico en la administración pública, que más que todo son allegados, ¿no? Al partido. Interponer recurso ordinario y acciones de defensa de interés del Estado, ya habíamos dicho eso. Dictaminar sobre la legalidad de contratos nacionales y extranjeros de las entidades públicas cuya consulta haya sido solicitada por algún órgano del Estado. Aquí me parece interesante. Se ha bajado un poco las aguas, pero por comentarios nada más, ¿no? No puedo decir que haya sido así porque es un poco difícil conocer la documentación. Cuando Bolivia estaba intentando suscribir contratos para la explotación del litio en el Salar de Uyuni, salieron varias voces de los diputados opositores señalando que a ellos se les había consultado el proyecto de ley. Y el proyecto de ley únicamente decía, está de acuerdo con aprobar el contrato número tantos, tantos, con tal empresa, pero no les dieron el contenido del contrato. Claro, qué chiste existe de consultarles sobre aprobar un contrato, pero no les dan el contrato, ¿no? Entonces, si esta persona hubiera tenido el contrato de un diputado, como es parte del órgano del Estado, podía haber preguntado a la Procuraduría si ese contrato tiene algunas cuestiones lesivas a los intereses del Estado y de esa manera poder controlar que el Estado tenga contratos que no afecten a su economía, tampoco en el futuro a la administración pública, ¿no? Pero como todo se lo hace por abajo, lamentablemente no se cumple tampoco esta finalidad o esta atribución. Participar como sujeto procesal en pleno derecho en procesos penales, civiles, coactivos, fiscales y en los que tenga participación el Estado. Participar como sujeto procesal pleno de derecho en procesos penales, civiles y coactivos fiscales cuando la máxima autoridad ejecutiva esté procesado, producto de un informe o dictamen emitido por la Contraloría General del Estado, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es coadyuvante de todo este sistema de defensa legal del Estado. Bien, estamos a punto ya de concluir, por lo tanto no vamos a necesidad de hacer una pausa. ¿Y qué requisitos tendrá que tener el Procurador General del Estado o la Procuradora General del Estado, ¿no? Nacionalidad boliviana. El primer requisito, haber cumplido los deberes militares en el caso de los varones, haber cumplido 30 años de edad, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no? Habíamos dicho hace un momento, es una pregunta del cuestionario. Entonces, la persona que tenga sentencia condenatoria ejecutoriada no puede ser Procurador General del Estado. No estar comprendido en los casos de prohibición o incompatibilidad, estar inscrito en el padrón electoral, tener título de abogado en provisión nacional, haber desempeñado la profesión de abogado, el ejercicio de la magistratura o la docencia universitaria por 8 años, no tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la presidenta o el presidente del Estado, vicepresidenta o vicepresidente o ministros del Estado. Y ahí muchos caen, ¿no? No haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos 5 años. A ver, en mi caso, 2018, sí, ya he pasado, ¿no? El último
proceso que he planteado contra el Estado ha sido justamente una acción popular que les comentaba respecto a a la construcción de la represa hidroeléctrica Rositas. Y además otros tantos del 2015 respecto a la compensación hidrocarburífera. Entonces sí, hay un plazo, ¿no? 5 años. Hablar al menos 2 idiomas oficiales, esos son los requisitos para ser Procurador General del Estado. Ahora, las incompatibilidades. ¿Qué es lo que impide que una persona pueda ser Procurador General del Estado, incluso cumpliendo los requisitos antes mencionados? Quien haya sido condenado por sentencia judicial condenatoria a pena privativa de libertad por cualquier tipo de delito, ¿no? Violencia familiar o doméstica, corrupción, no siempre en el ámbito de la administración pública. Quien en proceso disciplinario haya sido sancionado por autoridad competente con destitución del cargo y dicha resolución se encuentre ejecutoriada. ¿Qué quiere decir ejecutoriada? Que ya no existen más apelaciones o procesos, ¿no? Que ya es calidad de cosa juzgada, en los dos casos, ¿no? Ejecutoriada. Quien tenga cargos pendientes con el Estado por sentencia ejecutoriada que declara responsabilidad civil, los casos de inhabilitación que señala la Constitución Política del Estado y las leyes. Y por último, ¿cómo es que una persona puede cesar en sus funciones cuando es, claro, Procurador General del Estado, Procuradora General del Estado? Por remoción de funciones resueltas por el presidente del Estado. Pues, claro, si lo pone el presidente, es el presidente también que lo puede sacar. Entonces, y ahí viene justamente el grado de dependencia, porque, claro, el procurador actual no va a ir en contra de la persona que le ha dado el cargo, ¿no? Porque si lo hace, es completamente claro de que puede ser destituido. Es más, Wilfredo Chávez fue destituido de esa manera, decíamos hace un momento, ¿no? Ya el año 2022 se observaba, 22, 23, se observaba un distanciamiento entre arcistas y evistas, y cada uno ya por sus opiniones empezaba a inclinarse, ¿no? Y Wilfredo Chávez se inclinó por el lado del levismo y finalmente fue destituido y en su lugar fue puesto Siles por incapacidad mental declarada judicialmente, una persona que ya no está en uso de sus facultades y claro, puede ser objeto de obligaciones más allá de la propia voluntad, obligaciones incluso que tengan que ver con el Estado, ¿no? Sentencia ejecutoriada en proceso penal por acusación de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Haber cumplido el periodo de 6 años aquí es relativo, ¿no? Porque la Constitución dice que debe cumplir 6 años en su mandato. Entonces, una persona podría decir que el presidente designa a un procurador general del Estado por 6 años y eso no es correcto. O más bien, la mayor parte de las veces no ha sido así, porque ya a los 2 o 3 años ya lo destituye por alguna u otra razón. No se cumple esto. Pero es como un plazo máximo, podríamos decir. Por renuncia y por mediar la causal establecida en el artículo 14 de la ley respecto al parentesco, justamente, ¿no? Que hayamos dicho hace un momento. Bien, esas son entonces todas las atribuciones, las facultades que tiene el Procurador General del Estado y cuál es el ámbito de la defensa legal del Estado, especialmente, como decíamos, en tres ámbitos, ¿no? El ámbito de la protección de los recursos económicos, administración pública, defensa de los derechos fundamentales y defensa también del medio ambiente. El Procurador General del Estado tiene esa finalidad. Como opinión particular, creo que no se cumple. Creo que el Procurador General del Estado, perdón que lo diga de esa manera, es uno más del que engrosa el amplio catálogo de funcionarios adherentes al presidente y a su ámbito político. Porque si fuera lo contrario, creo que tendríamos resultados importantes, ¿no? Respecto a la defensa legal del Estado y principalmente en el ámbito de prevenir de que no se cometan errores en la administración pública. Como no se tiene esa facultad o esa atribución de manera plena, entonces creo que se va por ese lado los errores que tenemos en cuanto a la Procuraduría General del Estado, ¿no?
Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Bueno, decía, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les escucho, mientras yo voy a configurar un pequeño paso que tenemos respecto a las actividades para este módulo. ¿Ya? Doctor, ¿me escucha? Respecto a Sí, sí, adelante, por favor. Perfecto, doctor. Nos falta pero un poquito. Estoy esperando hacer una configuración. Enseguida les indico los lineamientos de los trabajos y ya vamos a concluir. Por favor, un minutito. No se preocupe, doctor, como leí el gracias, no se preocupe. Ahora sí, bueno, ahora les comparto, por favor, cuáles son las actividades que tenemos para estos días. Bueno, ya ustedes también la página, la plataforma Moodle, Defensa Legal del Estado. Aquí está la diapositiva, la ley y un artículo sobre la Procuraduría General del Estado, ¿no? Al iniciar la clase les había dado el contenido del cuestionario. El cuestionario post clase se abre en 10 minutos aproximadamente y se cierra el día de mañana a las 23:59. Le estoy dando un poco más de tolerancia respecto a desarrollar el cuestionario. El cuestionario es falso o verdadero. Son 5 preguntas que ya hemos analizado al principio de la clase, las 5. Tiene un valor de 4 puntos cada una, entonces un total de 20 puntos para ir sumando la calificación final. La asistencia tiene un valor de 10 puntos y hasta aquí tendríamos 30 puntos. El cuestionario tiene un tiempo de 40 minutos, pero lo pueden hacer incluso en 10 minutos, ¿no? Solamente es leer y falso y verdadero, nada más. 20 puntos. Más 10 que decíamos de la asistencia, total 30 puntos. La segunda actividad es un foro motivacional. Y esto es un doctor, poco más, ¿sí? disculpa, lo que decía al principio no he podido escuchar lo que por falta de señal, no sé si nos puede repetir, por favor, sobre el trabajo. Sí, como ya había dicho, y no fue un corto tiempo, fue un largo tiempo, ¿no? Analizamos como una especie de retroalimentación y en ese momento dije que no podría volver a repetir porque justamente era una especie de compensación a las personas que habían iniciado de manera puntual Pero de todas maneras, el cuestionario está simple, es pregunta y respuesta, nada más de todo lo que hemos ido viendo, ¿ya? La segunda actividad es un foro motivacional, una respuesta personal crítica que tiene un plazo hasta el 26 de abril del 2025, es decir, hasta el próximo sábado, 23:58 se cierra el plazo. ¿Qué es lo que tienen que responder? De las explicaciones, de las funciones más bien explicadas en clase, que hemos ido viendo cada uno, ¿no? Señale usted, según su percepción, dos funciones que el actual Procurador General del Estado no cumple. ¿Y cuál sería el motivo? ¿No? Y habíamos visto esas funciones, habíamos dicho las funciones por ejemplo, ¿no? Vamos a repasar un poquito rápido esas funciones. Habíamos dicho defender judicial y extrajudicialmente al Estado, mantener registro y actualizado los procesos, solicitar el inicio de procesos administrativos, atender las denuncias del control social. Por ejemplo, hicimos una crítica a ello, ¿no?
instar al Ministerio Público a realizar los procesos, formular iniciativas legislativas. ¿Propone leyes la Procuraduría? Creo que no, también, ¿no? Emitir dictámenes, coordinar acciones con la Contraloría General del Estado, coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, integrar al Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Y había una función que criticamos bastante, que era justamente el de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública, que decíamos que una percepción personal no se cumple, ¿no? Entonces, eligen dos funciones y dicen que esas, bueno, eligen dos funciones que creen ustedes que no cumple la Procuraduría, que está en la Constitución y en la ley, y por qué razón no cumpliría esas funciones. Nada más. Hasta ahí tendríamos 50 puntos, ¿no? 50 puntos. Y el último trabajo, que tiene un valor de 50 puntos, es justamente un mapa conceptual, con el respaldo de la Constitución Política del Estado y la Ley 064, que también la tienen acá. ¿Dónde está? Volvemos. De la Procuraduría General del Estado, elabore usted un mapa conceptual señalando A, su organización, B, sus competencias y C, sus funciones, que está todo en la diapositiva y también está en la ley, ¿no? Un mapa conceptual. Solamente eso. Ya, entonces tendríamos ahí los 100 puntos para poder llegar a alcanzar el puntaje de aprobación. Con estos grupos de eh, licenciatura no he tenido mayor conflicto porque hay una gama muy amplia de trabajos y la sumatoria de los trabajos siempre nos dan como aprobación, dado que la aprobación es de este módulo 51, entonces es bastante sencillo poder aprobar, ¿no? Si alguien tuviera alguna consulta, por favor, con muchísimo gusto antes de concluir el módulo. Doctor, no está habilitado todavía en el portal, ¿no? Lo que acaba de mostrar de la primera. En realidad no, a las 4 se va a habilitar, pero podemos adelantar un poco, no hay problema, ¿no? Perfecto, gracias. Cuestionario, lo voy a editar ahora mismo. Lo vamos a habilitar a las 15:50. Y ya, el cuestionario entonces ya está habilitado en este momento. ¿Ya? Pueden empezar a realizar el mismo. Bien. ¿Alguna persona más? Doctor, va a disculpar. ¿Será que nos puede facilitar sus diapositivas, por favor? Que a veces no nos sale. Ya. A ver, acá, a ver. Un favor entonces, voy a pedirle a... Esperen un segundito. Le voy a pedir por favor a nuestra coordinadora el día de hoy si pudiera ayudarnos con compartir en el grupo que tienen ustedes. De todas maneras, sí está también en la página Moodle, ¿no? Pero sí, a veces resulta un poco más sencillo realizar aquello, ¿no? Entonces, en este momento, por favor, le voy a pedir a la coordinadora si nos puede apoyar con compartir esta diapositiva. ¿Ya? Claro que sí, doctor, enseguida lo envío. Ya, listo, ya les estoy enviando. Entonces ahora, y ya en un Muchísimas instante gracias. también les va a enviar, retransmitir justamente aquí. Ya, perfecto. Bien, ¿alguien más, por favor? Bien. Bueno, entonces si no habría ninguna consulta más, les invito por favor a desarrollar el cuestionario. Ya al finalizar la clase, estamos ya a 2 minutitos para llegar a las 4 y bueno, lo único, nuevamente agradecido por la presencia de todos ustedes, también a Funde por la invitación y cualquier consulta estamos para poder atenderlos. Se quedan con la lista, por favor, que tiene también un puntaje de 10 puntos y desarrollen los trabajos que se han encomendado para este módulo. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Un gusto, como siempre, tenerlo
en Funde. Y muchísimas gracias a todos los presentes igual en sala. A continuación vamos a realizar lo que es el último llamado de asistencia, por favor. Aker Vega. Sí, presente, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Adriasola Cusicanqui. Presente, buenas tardes. Domínguez Mina. Domínguez Mina. Perrufino Severich. Presente. Gutiérrez Lozano. Presente, licenciada. El principio no estaba mal mi audio, por favor. Sí. Está bien. Guzmán Pacheco. Guzmán Vargas. Buenas tardes, Licen, presente. Lima Pantoja. Ya Presente. escribió en el chat. Ya. Maldonado Ibáñez. Presente, Maldonado Ibáñez. Marca Gutiérrez. Presente, licenciada. A principio no he podido conectarme, licenciada. Mil disculpas. Está bien. Medina Vilca. Menacho Vargas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Medina Vilca. No, no está en sala, ¿no? Mendoza Mamani. Presente. Al inicio también lo he escrito, por favor. Ya, sí está bien, está registrado. Morales Gracias. Mamani. Aquí presente. Oblitas Achá. Presente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Pacheco. Presente. Licenciada, una consulta. Me registró el ingreso, ¿verdad? No me Sí, respondió. Ya, le está agradezco. Muy registrado. buenas tardes. Muy buenas tardes. Romero Cárdenas. Presente, Romero. Segalini Santander Inser. Segalini Santander Paula. Gracias, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Tapia Roque. Presente, Tapia Roque. Toribia Flores. Presente, licenciada. A un principio también solicité, pero no me aceptó a su hora. Por favor, me registro. También he mandado en chat, por favor. Que tenga buena tarde. Está bien. Perfecto. Eso sería todo, estimados. Que tengan un excelente fin de semana.